este programa amamos las mascotas y yo sé que ustedes también, y por eso en las casas tienen a estos animalitos que son parte de la familia. Pero hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con los procesos de gestación que tienen las perritas. Usted quizás no conoce el tema o puede ser que está pensando también que tiene a esa perrita allí con esta gestación en proceso. ¿Y qué hace? ¿Cómo la atiende? Bueno, vamos a hablar de este tema y tenemos justamente a una especialista. Ella es veterinaria y es obstetra justamente en todo lo que tiene que ver con los perritos. Neonatóloga también, imagínense. Entonces vamos a conocer un área que tal vez usted desconoce, pero que es tan importante a la hora de tener a las perritas en casa. Vamos a saludar a Melissa, quien está con nosotros. Melissa Retana, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias al canal por el espacio y al Colegio Médicos Veterinarios por la oportunidad. Antes de entrar en materia, quisiera saber, porque ahora me lo contabas, pero tal vez la gente no, ¿por qué escogiste esta carrera? Realmente la escogí por el tema de la crianza, ¿verdad? Empecé con lo que es criar desde que era una niña en la casa de mis padres por accidente, pero me apasionó muchísimo, me interesó mucho crecer en ese ámbito y poder luego desarrollarme de manera de poder acompañar a todas esas familias que vivieron algo similar a lo que yo viví, un parto, sorpresa inclusive, porque no nos lo esperábamos, y poder acompañar y que sea ahora de la forma más segura para esas mascotas. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? 12 años. Imagínate, 12, qué emocionante, sí. También impactante me imagino, porque no sabías cómo era la historia de lo que pasaba ahí. Claro, realmente fue algo muy inesperado, pero me apasionó. Me encantó, decidí estudiar medicina veterinaria por este motivo y como te digo, de ahora en adelante nos hemos enfocado en la clínica en acompañar todos estos procesos para que la crianza sea lo más segura y responsable en los hogares. Bueno, ahora hablemos de la materia de por qué cuando tenemos a la hembra, la perrita en casa, muchas veces ocurre la pregunta, ¿sacamos crías, dicen por ahí, o más bien dejamos que ella sea feliz sin tener cachorritos? ¿Qué será la mejor opción? ¿Qué pasa en el cuerpo de un animalito en este caso? Esa decisión se debe tomar siempre como una decisión de familia, en primer lugar, y muy importante acompañada al médico veterinario. Primero, saber si ella se trata de una posible madre apta para tener crías. Tenemos que estar seguras de sus condiciones de salud, conocer de su historia, de su genética, porque lo más importante es traer al mundo cachorros que vayan a ser sanos para que también vayan a ser parte de una familia y no generar más bien un problema a esas futuras familias que buscan y reciben un cachorro con mucha ilusión. Entonces, que nuestro médico veterinario nos pueda asesorar siempre, saber si ella reúne todas las condiciones, tanto de su raza, ¿verdad? Porque una raza debe tener ciertas características, tanto físicas como de comportamiento. Entonces, saber que ella cumple con todo su estándar racial y lo más importante, que está en salud óptima para poder ser mamá. Me llama la atención también porque en ocasiones se menciona que algo puede pasar en el cuerpo de la perrita si no está embarazada, o sea, si no está, en gestación, que es un término que a veces nos confundimos. Claro. Pero en este proceso, ¿cómo logramos saber si realmente es saludable para nuestra mascota? Una gestación debe ser monitoreada por el médico veterinario y vamos a ir viendo paso a paso. Y al igual que sucede en las mujeres, durante el embarazo pueden darse complicaciones. Eso no hay ninguna paciente que vaya a estar exenta de esto. Pero lo importante es poder primero preverlas con la anticipación adecuada, tomar las decisiones y los controles previo a que entren en celo para estar seguros que todo está al día en ella, todo está en orden y de esa manera hacer exámenes, por ejemplo, de sangre, hacer un ultrasonido, desparasitaciones, vacunas, que todo esté en regla, que todo esté en orden. Eso nos adelanta que podemos tener un embarazo, una gestación en ellas bastante segura. Y si se diera alguna complicación, el control veterinario nos puede ayudar primero que anticipar a que no suceda o saber manejarlo en el momento para que se mantenga lo más seguro posible para ella y sus crías. ¿Hay algo en el instinto de la perrita que aunque no esté en gestación, ella asume que está en un proceso similar? Vieras que sí sucede. El cambio hormonal en ellas posterior a un celo es muy similar, haya o no haya gestación. Por eso es que inclusive se da lo que es la pseudogestación o una pseudopreñez, que es cuando ellas creen estar preñadas y no lo están. Entonces empiezan a tener cambios, se manifiestan cambios físicos, que puede ser que les vemos el abdomen más abultado, las mamas crecen, inclusive hasta pueden llegar a secretar leche,
Pero también el cambio más importante es a nivel de temperamento, la conducta. Se vuelven más chineadas, buscan juguetes o peluches o toman zapatos nuestros y los llevan a un rincón como haciendo su nido, se apropian de ellos, los cuidan, los acurrucan, los defienden con una conducta muy maternal. Sí sucede la pseudopreñez en ellas. Qué interesante. Y en el caso también de los que deciden no tener los cachorritos, hay que tener algún cuidado particular porque tal vez no desarrolla algo a nivel uterino o lo que se conoce como quistes y demás. Correcto, la castración es una muy buena opción en el sentido de que nos evitamos el tema de que estén constantemente entrando en celo, nos evitamos con la castración que haya un accidente, ¿verdad? Y que se dé una cruza no planeada. Pero también es importante tomar esta decisión como tutores en general y con el médico veterinario, porque no todas las pacientes son candidatas a ser castradas. Hay que tomar en cuenta factores como por ejemplo su edad, su desarrollo, su estado de salud, si hay otro tipo de enfermedades tal vez crónicas que se puedan agravar con la castración, el tema del temperamento, especialmente si conviven con otras mascotas, es bueno que haya un balance entre cuántos de ellos son machos, hembras en un mismo ambiente, si están castrados varios o no. Entonces es una decisión, no podemos decir todas se tienen que castrar, ni no podemos castrar a ninguna, sino que realmente se debe tomar cada caso de manera individual, analizarlo y tomar lo que va a ser la mejor decisión para cada uno. Claro, eso es muy importante. Ahora que te escuchaba decir ese término de una decisión de familia, porque definitivamente lleva muchas otras variables que hay que considerar. Cuando ya se toma en cuenta que sí, vamos a tener a la perrita preñada y vamos a pasar el proceso, ¿cuáles son los primeros cuidados? El primer cuidado es desde antes del celo. Como te decía ahora, Dani, estar al día en todo lo que son vacunas, desparasitaciones, un buen chequeo médico, de estar seguros que en este momento no hay nada sucediendo en ella que nos pueda complicar. Posterior a eso, durante el celo, dar un seguimiento para ver cómo se está comportando ella a nivel hormonal, que sea un celo que sea normal. Y una vez que ya se llevó a cabo la inseminación artificial o la cruza, la monta natural, un seguimiento de ultrasonidos y chequeos médicos, control de peso, control de todos sus parámetros para darnos cuenta que ella está teniendo una gestación sana. Conocer el estado de los cachorros por ultrasonido es fundamental. No se trata solo de un ultrasonido, saber está o no está gestante, más o menos cuántos pueden ser, sino que el desarrollo de ellos vaya acorde a la edad gestacional que ella esté presentando. Genial. Vamos a habilitar el WhatsApp, ¿les parece? Para que ustedes también, que nos están escuchando y siguiendo en el programa, puedan hacer sus consultas sobre este tema. ¿Qué pasa con las perritas en gestación? ¿Cuáles son los cuidados y qué debemos saber? Aquí en Llegó la Hora queremos que participen, por eso tenemos esta sección de mascotas. 7003-1234, nuestro WhatsApp, mensaje de texto, y aquí la doctora Melissa Retana, que es veterinaria, obstetra, neonatóloga, canina, va a estar con nosotros también respondiendo estas preguntas para que ustedes participen. Bueno, hay algo muy importante. ¿Qué pasa cuando notamos que en esa gestación algo se está complicando? ¿Cuáles son esas señales que hay que tomar en cuenta? Problemas que se pueden dar en ellas, por ejemplo, es perder el apetito por completo. Esperaríamos más bien que durante una gestación el apetito se incremente, entonces si vemos que ellas no se están alimentando adecuadamente, que la conducta se está volviendo demasiado irritable, que estén muy inquietas, también secreciones, por ejemplo, a nivel de la vulva, solo la cristalina podríamos decir que es aceptada, o sea, una secreción transparente. No podemos ver secreciones de ningún tipo, colores oscuros, eso sí es una emergencia, hay que acudir inmediatamente a consulta. Son como los principales aspectos que tenemos que estar vigilando durante la gestación. Ya llegado al parto, pues sí, tenemos que estar preparados para el parto, que como siempre le digo yo a los tutores, lo primero y lo más importante es un aceitito de lavanda o un tecito relajante para la familia, porque realmente el momento del nacimiento tiende a volverse algo de mucha adrenalina. Ajá. Y cuando ellas son muy allegadas a nosotros, lo perciben todo, lo sienten. Entonces el parto siempre tiene que ser un ambiente sereno, un espacio preparado con tiempo, anticipación, para estar seguros que ella ahí se siente muy cómoda. Bueno, a vos te tocó vivirlo en casa. Eso quiere decir que puede darse generalmente en casa con algún tema particular, ya que no es una sala de partos, digamos, pero, pero ¿qué condiciones debe tener el espacio donde vaya a estar? El espacio en la casa, si decidimos que el parto suceda en casa, sí es importante que sea un ambiente cálido, donde sepamos que ella se sienta segura, eso es lo más importante. Entonces prepararlo con anticipación es clave, porque a veces preparamos un área de la casa lindísima, con sus cobijas, sus colchas, un espacio donde ella pueda tener su agua, su comida,
Podemos poner hasta cámaras para estar vigilando a todas horas el comportamiento de la mamá con sus cachorros, pero es importante adaptarla a ella a ese espacio con anticipación, porque a veces pasa que preparamos todo esto y ella decide ir y acomodarse en el closet, debajo de la cama, todo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar anticipando que ella se sienta cómoda en este espacio, poder compartir con ella ahí, estarla acariciando, darle de comer, que ella sienta que ese es un ambiente donde ella va a estar cómoda y segura, lejos de ruidos, lejos de mucha iluminación, separada de si hay otras mascotas, inclusive si es un área de la casa que haya mucho tránsito, es mejor evitarlo porque ellas necesitan un ambiente bastante sereno para sentir que tienen esa seguridad y sus cachorros van a estar bien. Por instinto, ellas obviamente siempre van a buscar protegerlos. Bueno, y estar listos para cualquier momento, ¿verdad? Porque como Siempre. pasa en los embarazos de las mujeres, el Claro. tema de las contracciones y cuando ya se vino hay que Todo correr, eso puede ¿verdad? ser, en realidad la gestación de ellas es bastante corta, son 61 días desde el momento que ovulan, entonces cuando se ha tenido un control durante el celo, inclusive es bastante fácil saber en el momento en que se puede ya un lapso de unas 48 horas en las que el parto se va a desencadenar y estar preparados, pero lo que sí es clave, si tomamos la decisión de que el parto sea en la casa, es estar en contacto con el médico veterinario en ese momento, que esté avisado, ya el parto se está iniciando, cómo está evolucionando, ir viendo con cuántos minutos de distancia están haciendo un cachorro de otro, porque todo esto es importante que el médico veterinario esté avisado por cualquier emergencia. Esto si tomamos la decisión de hacer el parto en casa, porque ahora también está la oportunidad, se da mucho ahora, lo que es una cesárea programada, igual como está sucediendo en las mujeres. Más controlado. Lo hacemos mucho más controlado y claramente los riesgos, tanto para la madre como para estos recién nacidos, reduce muchísimo. Y este tema también, porque quizás alguien dice, bueno, por lo natural que tiene que ver el parto, ¿no le afecta en este caso a la perrita? La cesárea programada, la cesárea en general no, pero inclusive la cesárea programada es de muchísimo mayor beneficio todavía para ellas porque se prepara todo con tanta calma que realmente ellas no entran todavía en labor de parto, sino que se hace cuando los cachorros están listos para nacer, pero no se desencadena el parto. No hay todavía sufrimiento fetal, no hay desgaste de la mamá. Afortunadamente en el país contamos ya con excelentes anestesiólogos y cirujanos también, entonces el proceso se da de una manera tan segura y tan noble para ellas, se despiertan de las cesáreas, en el caso de nosotros en la clínica les tenemos ya adaptado para que ellas se despierten ya con sus cachorros en su primera lactancia, entonces reciben muy bien los cachorros, el control del dolor, el desgaste es mínimo, entonces todo es tan apto para ellas que incluso atienden mejor a esos recién nacidos que en un parto natural, donde hay ciertas complicaciones y más bien se desgastan más, se cansan más. Aquí nos llegan preguntas al 7003-1234. ¿Cuántas veces puede estar preñada una perrita? Bueno, no hay un número exacto que podamos decir este es el mínimo o el máximo. Esta decisión siempre se debe tomar acorde a cómo se dio, por ejemplo, la gestación anterior, cómo está el estado de salud de ella, qué tal se recuperó de un parto anterior. Obviamente nunca podemos abusar de esto, ¿verdad? Ellas tienen que tener su tiempo de recuperación, sus tratamientos, sus vitaminas, suplementos, todo lo que sea para recuperarlas durante la gestación, durante la lactancia y posterior al destete. Todavía ellas deben completar un proceso de recuperación, pero siempre es una decisión que debe tomarse de la mano del médico veterinario. Claro. Sí, por aquí también nos preguntan algo, pero no sé si se podrá responder porque cada caso es particular. El tema de los partos, ¿qué costo tiene, ya sea el natural o el de cesárea? Bueno, un parto en casa ya sería pues lo que son las tarifas del médico veterinario si él acude a la casa a supervisar el parto. Lógicamente las emergencias, como sucede en varios ámbitos, tienden a tener un mayor costo, pues porque los partos generalmente suceden más de noche, ¿verdad? Ya eso es algo muy instintivo de las madres, de las perras, parir de noche porque ella es como el ambiente donde hay más silencio, sienten más seguridad, entonces pues por mala suerte ponen a correr a más personas en esos horarios, ¿verdad? Claro. Eso es algo que hay que tener precaución. Algo importante que no podríamos dejar de mencionar, el tema de la alimentación. En el caso tanto del proceso de gestación como ya después del parto, la alimentación de la perrita tiene que variar. ¿Cómo debe ser para que sea es un detalle proceso de importantísimo levantar y que lo nuevamente? preguntas, Dani, porque realmente lo primero es que ella no puede estar ni con sobrepeso ni baja de peso antes de quedar gestante. Eso es clave. Ella debe estar en una condición corporal óptima para quedar gestante y que desde ahí la gestación empiece de una manera segura. Normalmente está la costumbre de que apenas se cruzó se le inicia una dieta de cachorro.
Si ella está un poco baja de peso o la alimentación tal vez no es de muy alta calidad, sí conviene desde ese momento hacer un cambio de dieta a un alimento de cachorro, un poco más de grasa, un poco más de proteína. Sin embargo, no todas lo requieren desde el inicio de la gestación. ¿Por qué? Porque las primeras semanas los cachorros meramente se están formando. Es después de los 40 días donde ya empieza su crecimiento como tal, y es por eso ahí donde empezamos a ver incluso más cambios en ellas, en lo que es el abdomen. En este periodo sí es muy importante que se incremente la ración gradualmente del alimento y la calidad del alimento. Lo mismo durante la lactancia, se tiene que aumentar las cantidades de alimento y la calidad del alimento también, para que la leche no solo sea bastante en cantidad, sino de muy buena calidad para sus bebés. Una pregunta que nos llegó al WhatsApp, al 70031234, es ¿cuántos cachorritos nacen en un parto? Eso va a depender mucho de la raza. Depende mucho de la raza, pero también hay otro montón de factores que influyen en esto. La raza, la edad de la madre, la calidad del semen que aportó el macho, el estado de salud en el que está ella, el estado de salud principalmente de su útero como tal, su estado de alimentación, ¿verdad? Su estado general de salud influye muchísimo en esto. Entonces, en todas las razas podemos ver camadas muy numerosas o de un solo cachorro, pero claro que ciertas razas ya tienen como un número promedio. Generalmente las razas grandes son camadas más numerosas y las razas pequeñitas de 1, 2, 3 cachorros. Excelente. Melissa Retana es veterinaria, obstetra y también neonatóloga de animalitos, en este caso de perros, y hemos estado disfrutando muchísimo para conocer cómo es un proceso de gestación, los cuidados que se requieren, pero si alguien quiere más información, ¿dónde pueden contactarte? Tenemos el número de WhatsApp de la clínica, 6447-0707, y también por redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Vet2Pet, Centro de Reproducción. Excelente. Bueno, y saludos a todos los colegas veterinarios que nos ayudan muchísimo Claro en esta dinámica de familia también con animalitos. Muchas gracias. Gracias.